Buenas noches y sean bienvenidos todos ustedes a su espacio Da Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro. Y pueden seguirnos a través de las diversas plataformas como Da Forum DR. Aquí inicia su programa esperado por todos ustedes de 9 a 10 de la noche. Pues bien, vamos a empezar con una noticia internacional y es que en México capturaron en el día de hoy al hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López. Es uno de los indicados como de los jefes del cartel de Sinaloa después de que su padre fue detenido e extraditado a los Estados Unidos. Al igual como su padre, él había estado detenido y en un momento de tensión que hubo en México aquella vez cuando lo detuvieron al ratón, como también se le dice, eso fue, creo que fue en el 2018, por ahí, que en una oportunidad lo detuvieron, pero hubo un desorden tan fuerte de agresión, de violencia en todo el estado de Sinaloa, que hubo que ponerlo en libertad como 2 horas después. Hoy, por igual, está ocurriendo lo mismo, de que hay mucha violencia y esos narcotraficantes están solicitando la libertad, pero en esa solicitud lo que están es creando caos, violencia y desorden allá en la ciudad de Sinaloa. Esperemos que el Estado mexicano no se arrodille nuevamente ante el narcotráfico, ya que la verdad es que esa ha sido una ciudad, un país, un estado que se ha visto muy permeado por el narcotráfico debido a la corrupción administrativa que existió por mucho tiempo en México y ese trabajo que se realizaba desde el narcotráfico, que lo que buscan es tener el poder político a sus pies, el poder militar, y eso lo obtuvieron con prebenda y pagando peaje allá en ese hermoso estado mexicano, pero que lamentablemente duró mucho tiempo siendo mal gobernado por una corrupción rampante. Pero ahora hay un presidente con una nueva visión de Estado, queriendo hacer las cosas bien, pero eso se lleva su tiempo, pero ha estado trabajando en procura de que México pueda salir hacia adelante, de que la violencia en México pueda ser reducida, pero es un trabajo arduo que hay que realizar debido a que esas organizaciones tienen demasiado péndulo y muchos recursos, porque esos paramilitares, los sicarios que tienen allá en esos grupos de narcotráfico, están igual o más preparados que las propias autoridades, que los militares y los cuerpos especializados de la Marina, que son los que persiguen allá en México este flagelo. Pero esas organizaciones tienen suficientes recursos para comprar armamentos y estar a la par o superior a las autoridades. Esperemos que, como dije ahorita, no vuelva México a arrodillarse como Estado ante el narcotráfico, porque ese es un flagelo que hay que ir erradicándolo en todas las demarcaciones en cualquier parte del mundo. Hay que ir erradicando el narcotráfico y mucho más esas organizaciones que lo que se encargan es para la creación no solo del narcotráfico, porque esa es una de la partes que se ve, pero ahí se genera el sicariato, ahí se genera la prostitución. O sea, esas son organizaciones que cometen todo tipo de delitos habidos y por haber, y eso conlleva un desasosiego
a nivel social, pero además crea un aumento en la violencia, y eso una nación no puede subsistir como ocurre en México con estos tipos de casos, que a cada momento usted ve que en las noticias la cantidad de muertos por estos grupos armados paramilitares que corresponden a esos sectores del narcotráfico, que son los que se encargan entonces de crear la situación de la violencia, de pelea entre grupos de narcos. Y a diario usted ve las noticias que eso es 15, 20, 30, 40 muertos. Es decir, que el Estado mexicano debe hacer todo el esfuerzo posible para ir radicando de una vez y por todas esas organizaciones delictivas. La verdad es que sabemos que es difícil porque, como dije ahorita, estas organizaciones criminales permean también parte del Estado corrupto, pagando sobornos. Y a la vez esto genera muchas dificultades para usted poder trabajar ese tema como debe trabajarse. Y la República Dominicana debe verse en ese espejo de México, de que si no combatimos, de que si no trabajamos el tema del narcotráfico como debe trabajarse, en un momento determinado nos vamos nosotros a ver arropado por la violencia que genera el narcotráfico, por el caos que genera el narcotráfico. Aquí todavía está sirviendo de puente, es cierto que el microtráfico, pero el microtráfico está creciendo. Pero a la vez también eso va generando que cuando nosotros como Estado le permitimos a esas organizaciones criminales internacionales crear puentes, como por ejemplo acá la República Dominicana, y que muchos de ellos entonces se introduzcan acá, eso genera el caos, genera la violencia, y ya lo hemos visto anteriormente con el caso Figueroa Agosto. Fíjese lo que ocurrió y la violencia que eso desató. Pero a la vez también, ¿por qué? Por las protecciones que habían desde el Estado. Fíjese cómo el señor que ya está extraditado, César el Abusador, pero no fueron las autoridades dominicanas que pudieron hacer el esfuerzo para esa extradición y para apresarlo, sino que las autoridades dominicanas, lo dijo él a viva voz, en su momento estaban comprometidas con él porque recibieron dinero del narcotráfico en las campañas políticas del expresidente Danilo Medina. Y eso generó de que él pudiera operar acá en la República Dominicana sin ningún contratiempo. ¿Qué le generó a que César el Abusador saliese del país y luego lo extraditaran? El intento de asesinato a David Ortiz, que aunque plantean que fue por una confusión, una figura del calibre de David Ortiz, nadie la va a confundir acá en la República Dominicana, y mucho más con alguien que los nombres ni siquiera son parecidos y ni físicamente se parecen, porque en ocasiones cuando usted dice, bueno, físicamente las dos personas son iguales y estaban sentados juntos, determinar cuál era un poco complejo, pero es una persona que si el que supuestamente iban a asesinar a Sisto David Fernández, que si mide 5'6" o 5'7" es mucho, comparado con David Ortiz, que es un hombre que mide 6'5" o 6'6" de estatura, pero corpulento. Es decir, que lo que generó, lo que desató la desarticulación de la red de César el Abusador fue el intento del asesinato de David Ortiz por asuntos personales y pasionales, como por ahí se dice. Pero mire cómo lo que estamos diciendo, si el Estado Dominicano no le pone frente también a esos temas de narcotráfico, vamos a estar en poco tiempo a la par o igual como alguna de esas naciones de que el narcotráfico permea todo,
y que el narcotráfico es que manda, aunque las estructuras jerárquicas, políticas y militares estén supuestamente en función, pero a la sombra. Entonces ese brazo oscuro del narcotráfico es que toman decisiones en muchas naciones de esas que se han dejado permear del crimen organizado. Y la República Dominicana, en ese sentido, debe cuidar esta parte de seguir trabajando como se ha venido haciendo en estos últimos 2 años. De hecho, ya son datos históricos de la cantidad de cargamentos que se han retenido, que se han descubierto y que las autoridades han estado desmantelando. Ha sido un trabajo que nunca antes se había realizado. Esperemos que con estas transformaciones que el presidente de la República, Luis Abinader, pretende realizar tanto en la policía, que también la DNCD necesita una transformación, porque no es verdad que aquí los puntos de droga con el asunto del microtráfico sigan funcionando al amparo de X o cual militar y que sigan cobrando los peajes, los que supuestamente están para desmantelarlo, sean ellos quienes cobren los peajes para que sigan operando esos puntos de drogas. Entonces, el gobierno debe, al igual como lo hizo con el Ministerio Público, de que queremos un Ministerio Público independiente, queremos un Ministerio Público de que trabaje con objetividad, queremos un Ministerio Público que sea transparente y que trabaje en procura y por el bienestar de la sociedad. Asimismo también debemos exigirle a la DNCD, a la policía, de que se trabaje con transparencia, de que no haya corrupción, de que sean eficientes. Todo eso también tenemos nosotros que exigirle como sociedad, porque si como sociedad nos quedamos callados, estos temas sobre el microtráfico y el narcotráfico, si nos quedamos callados, nos va a arropar la violencia. Al final, lo que terminamos perjudicados somos la gente de bien, porque el que está ya inmerso en el asunto del microtráfico o del propio ya narcotráfico a mayor escala, no le importa la vida de los demás. Entonces, nosotros es que debemos procurar de que esas personas no lleguen a tener tanto poder, viendo, quedándonos de la vista gorda, no denunciando, y por ello las autoridades también terminan en contubernio y trabajando y se convierten en un empleado de esas organizaciones criminales, que es lo que ocurre. Fíjese cómo en México esas organizaciones criminales tienen el control casi total del Estado en cuanto a asuntos de tráfico de armas, de tráfico de trata de personas, de todo, es todo lo que se hace ahí, lo hacen esas organizaciones criminales. Y por ello esperemos que México pueda mantener en captura a ese joven, hijo del Chapo Guzmán, ya que la vez pasada cuando lo detuvieron hubo que ponerlo en libertad inmediatamente porque se creó una situación que no pudieron tener el control las autoridades y tuvieron que entregarlo nuevamente a su grupo, a su cartel. Pero están creando ahora la misma situación del 2018 para ver si lo liberan. Lo que hay que esperar a ver que el Estado de México no vuelva a arrodillarse nuevamente ante estos narcotraficantes, ante esas organizaciones criminales, y que pueda ir saliendo de uno en uno, porque no podemos exigirle que sea de un golpe y porrazo, como dicen, pero sí que pueda ir solucionando sus problemas y que pueda ir saneando sus instituciones para que pueda ser una gran nación como lo que se merece y como lo que es el Estado de México. Felicitar al gobierno mexicano por esa recaptura del hijo del Chapo, pero esperemos que no se den los del 2018, sino que si hay que extraditarlo a los Estados Unidos, pues que lo extraditen a los Estados Unidos y que esté en una cárcel de máxima seguridad. Vamos a hacer la pausa y retornamos en breve.
regreso en su espacio Da Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro. Y pueden seguirnos en las diversas plataformas digitales como The Forum DR y así darle a la campanita y suscribirse en YouTube. Bien, señores, por otro lado, los Estados Unidos de Norteamérica, el presidente Joe Biden, han tomado una decisión en la cual va a afectar mucho a todos los migrantes que entendían o que decían que por México era la vuelta para llegar a los Estados Unidos. Han tomado una decisión en la cual, debido al éxodo de migrantes que estaban entrando por la frontera sur allá en los Estados Unidos, un éxodo de manera desmedida de diferentes países, de República Dominicana, Venezuela, Guatemala, ecuatorianos, Haití, entrando por esa frontera, se han visto en la obligación de tener que tomar la decisión de que a los migrantes que detengan en la frontera inmediatamente lo van a deportar hacia México y no lo van a dejar hacer ningún tipo de proceso con relación a solicitud de asilo humanitario ni nada de ello, porque la verdad es que los propios Estados Unidos entiende de que no hay manera de soportar una migración constante, permanente, y la cantidad de personas que tratan de cruzar la frontera. Según lo dijeron las propias autoridades norteamericanas, después de la Segunda Guerra Mundial ha sido la primera vez que se ha convertido ver a los Estados Unidos como la única esperanza para estos países de Latinoamérica. Y por ello han decidido vetar por 5 años a las personas que intenten de ahora en adelante entrar por la frontera. Y solo le darán asilo a los venezolanos y algunos, pero los dominicanos lo van a deportar inmediatamente, lleguen a la frontera, y si lo detienen en el paso hacia los Estados Unidos, pues inmediatamente lo van a deportar hacia México para que deban regresar a su país de origen, porque no van a aceptar hacer ningún proceso migratorio ni que van a ir ante un juez de migración para ver si el juez acoge alguna petición sobre sea asilo humanitario o algún tipo de situación o alguna moción que usted pueda presentar para quedarse residiendo en los Estados Unidos. Eso ya la decisión fue tomada por el gobierno de Joe Biden para tratar de frenar, como dije ahorita, ese éxodo humanitario que estaba entrando por la frontera sur, por la parte de México hacia los Estados Unidos, porque desde Guatemala, Perú, ahí estaba entrando todo Sudamérica, estaba yéndose por esa frontera y no estaba ni siquiera como anteriormente, que algunos era que se iban por la frontera mexicana, no, ahora era todo el que quería, hasta de aquí de la República Dominicana, como viajar, por ejemplo, a Guatemala, ya no requería ningún tipo de visado, pues lo que se estaban haciendo era, se iban a Guatemala y de ahí de Guatemala emprendían el camino hacia la Ciudad de México para luego entonces pasar hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Pero ya esta decisión que ha tomado el gobierno de Joe Biden lo deja bien claro de que la vuelta ya no es por los Estados Unidos, por México, sino que lo mejor para los dominicanos sería de que hagan su solicitud formal ante la embajada, ante el consulado de los Estados Unidos, y si usted quiere ir a los Estados Unidos, trate de hacerlo de manera legal, cumpliendo todos los procedimientos que están establecidos en las leyes migratorias estadounidenses. Porque,
como lo plantearon ellos, al que le detengan en la frontera lo van a deportar inmediatamente y le van a poner un veto de 5 años de que no puede entrar a la nación ni de manera legal, ni que tenga una petición, ni que vaya a solicitar algún tipo de visa para tratar de entrar a los Estados Unidos. Así que a los amigos dominicanos que siempre están buscando la forma de salir del país, tratando de buscar una mejor vida, entienden algunos, que por favor no tomen esa ruta, porque a la vez no es una ruta segura para su vida y no va a tener ningún chance de poder cruzar la frontera, porque anteriormente le podían hacer un proceso migratorio y durante ese proceso podía estar allá o podía conseguir quedarse allá. Ya ni eso le van a permitir, sino que desde que las autoridades de migración le detengan en la frontera, inmediatamente lo van a deportar. Y no ni siquiera para su país de origen, por ejemplo, para la República Dominicana, sino que lo van a devolver inmediatamente para México. Y muchas de esas personas, después que han gastado una X cantidad de dinero, se verán varados en la nación mexicana, donde no podrán entonces adquirir un pasaje para de regreso. O sea, van a vivir muchas vicisitudes si deciden irse por o tomar ese camino que anteriormente algunos han podido tener éxito, pero en la gran cantidad en ocasiones que tienen éxito son más los que fracasan en el intento de ese proceso de querer llegar a los Estados Unidos de una manera ilegal y hacer esa ruta, que esa le podemos llamar la ruta de la muerte, y la ruta de la desintegración familiar, porque en muchas ocasiones hay familias que van completas y muchas veces se quedan frustrados porque varios de sus miembros no pueden llegar a su destino o porque desaparecen o le violan. O sea, es decir, son muchas las cosas que se dan en ese trayecto de querer llegar a los Estados Unidos utilizando estos mecanismos no permitidos por las leyes migratorias de los Estados Unidos ni de ningún país del mundo, pero siempre el ser humano trata de querer buscar, como dije ahorita, supuestamente una mejor vida, porque en ocasiones si aquí usted se dedica a ser emprendedor y quiere trabajar, puede avanzar, puede progresar, pero si usted sentado siempre lo que se pone en su mente que solo usted va a avanzar, va a progresar, si decide irse a los Estados Unidos o a Europa, porque acá no hay manera de progresar, pues usted nunca va a progresar. Y quizás cuando llega allá, a Europa o a los Estados Unidos, se encuentra con una realidad que no es la que usted pensaba, que hay que trabajar. En cualquier país del mundo que usted vaya, tiene que trabajar. Pero a la vez también la vida es mucho más costosa, porque usted me dirá, sí, porque en ocasiones aquí puedo trabajar en la República Dominicana, un salario mínimo, un sueldito de 30 o 40 mil pesos, con eso no se avanza. Y en Estados Unidos usted llega y es ganando $3,000. Sí, es verdad que quizá usted llegue y gane $3,000 al mes, pero cuando usted tiene entonces que pagar vivienda y todas sus alimentaciones, quizás le queda casi igual como si usted estuviera ganando aquí 50 o 60 mil pesos y paga una casita y sus alimentos. Que muchas veces lo que usted tiene que tratar es de ser creativo, ser emprendedor, para tratar de salir en el lugar donde se encuentre, formarse profesionalmente, porque esa es la única vía alternativa de alcanzar el desarrollo. Si usted se forma, si usted va, estudia, si usted se prepara y puede crear y puede entonces ser y emprender proyectos, ahí es que está la clave para usted alcanzar el éxito financiero, pero no sentado en una silla pensando que solo si se va a los Estados Unidos o a Europa usted puede progresar. Esa, la verdad, no es la decisión más sabia, sino que en su país se puede avanzar. Acá en la República Dominicana se puede avanzar desde la perspectiva que usted decida emprender, estudiar, formarse,
hacer algún tipo de negocio, ser emprendedor, porque los emprendedores en cualquier parte pueden desarrollarse. Buscar un nicho en el cual usted pueda emprender algún tipo de proyecto y no tiene que arriesgar su vida de esa manera por esa ruta que le podemos llamar la ruta de la muerte para llegar a los Estados Unidos por la frontera de México. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. De regreso en su espacio Da Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro, y mandarle un saludo muy especial a Onassis Pujols, allá en la ciudad de Manhattan, New York, New York. Así que feliz reto de la noche a mi querida sobrina Onassis Pujols, que siempre está viendo este espacio. Y aquí, bueno, estaba hablando con el señor director de que este ha sido un tema, de que con esa medida que se ha tomado, se ha sacado de la palestra pública, y es el tema del aumento de los combustibles semanales. Ya debido al subsidio que el gobierno le ha inyectado, se ha manejado de que es un precio estable que tiene la gasolina y todo lo derivado del petróleo, hasta tanto varíen los precios internacionales. Y creo que esa ha sido una gran medida, ha sido una medida que no irrita, sino más bien ha sido acogida con beneplácito para la población, porque ya no vemos toda la semana la gente quejándose de que subió el combustible y hablando de la formulita de Ito Bisonó, aunque la fórmula no fue la que funcionó, porque eso fue una decisión de Estado que se tomó para poder apalear la situación del alza de los combustibles, pero fue una medida sabia. Y hablando de esa medida, el gobierno presentó de que un monto para el 2022 en subsidio para los combustibles fue de 13.300 millones, 13.300 millones de pesos. Fue lo que el gobierno tuvo que destinar para que los combustibles no estén aumentando toda la semana. Eso creo que hay que resaltarlo como positivo, porque cuando hacemos comparaciones de los precios internacionales del barril de petróleo, pero también cuando comparamos los precios del combustible en los Estados Unidos, que son países productores, en México, que son países productores, en muchos países de Europa, en la República Dominicana el combustible está mucho más barato que en muchas de esas naciones. Es decir, que la medida que tomó el gobierno se podría decir, de congelar los precios debido al subsidio que está llevando el gobierno, responsabilizándose el Estado de ese extra para que eso no afecte los bolsillos de los ciudadanos, ha sido una medida acertada. Y en estos últimos 3 años, el gobierno presenta que ha subsidiado 52.425 millones de pesos, de los que 36.500 millones corresponden al 2022 para el 70%. Es decir, que el gobierno ha estado dejando de utilizar esa cantidad de dinero para que no afecte los bolsillos de los ciudadanos. Es loable la medida que ha tomado el gobierno dominicano,
para la protección a los consumidores, porque recordaos bien que nosotros no somos productores de petróleo, nosotros tenemos que ir al mercado internacional a comprar el petróleo y en ese mercado internacional es al precio que esté del momento que tenemos que comprarlo. Pero, más sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es subsidiar una cantidad para que no nos afecte los bolsillos a los dominicanos. Y eso hay que aplaudirlo, hay que darle ese reconocimiento al gobierno de Luis Abinader, porque ha tomado una medida muy atinada, ha sido una medida que ya no es noticia, como estábamos nosotros analizando acá con nuestro señor director, de que todos los viernes se esperaba siempre, y no eran buenas, sino las malas noticias de que los precios de los combustibles iban a aumentar. Más sin embargo, ya hace varios meses donde el combustible mantiene un precio estable y va a seguir manteniendo ese precio estable debido a la medida de subsidio que ha tomado el gobierno. Y hay que reconocer, el gobierno subsidiaba de manera directa a muchas instituciones y empresas, y uno se quejaba y decía, bueno, pero ¿por qué hay que subsidiar a esas grandes empresas como la Barrick Gold, donde va y se extrae oro, que aunque nosotros recibimos un porcentaje, pues todavía no hay que subsidiarle a ellos la otra parte para la extracción de dicho material? Pero afectaba los bolsillos de cada uno de los dominicanos de manera semanal con el aumento. ¿Qué ha hecho el gobierno? Se sentó y tomó una medida consciente de que es verdad que no se puede seguir afectando los bolsillos de los dominicanos, que ese dinero hay que buscarlo por otra vía. Encontraron un canal, porque saben ustedes que el presidente de la República es un gran economista. Encontraron una fuente en la cual pues entonces se ha estado resolviendo ese tema de mantener los precios de los combustibles congelados. Eso es aplaudible. Claro, muchas veces esos son temas que a la oposición le irrita, ya que ellos cuando estuvieron gobernando en ningún momento pudieron hacerlo, porque no tenían ese interés ni tampoco ponían el oído en el pueblo. Y lamentablemente para ellos, digo lamentablemente para ellos, este es un presidente que escucha el clamor de su conciudadano. Es un presidente que entiende que en la pirámide, sí, aunque está en lo más alto, él baja y escucha, porque lo que hacen muchos gobernantes es que cuando están en el punto más alto de la pirámide del poder, no bajan a escuchar a los que están abajo, y como mantienen esa distancia, por más que el ciudadano grite, no lo escucha, porque al él estar tan elevado, no va a poder escuchar el grito ni el clamor de los ciudadanos. Más sin embargo, el presidente Luis Abinader es un presidente que desde su cúspide baja, escucha, analiza, ve y ejecuta entonces la medida adecuada para que vaya en procura del bienestar colectivo, para que vaya en procura de la población. Y eso lo ha estado haciendo el presidente desde el primer momento que llegó. Y tal vez por eso es que la oposición dice que el presidente Luis Abinader no sabe gobernar. Claro que no va a saber gobernar, porque el presidente Luis Abinader es la antítesis de ustedes. O sea, el presidente Abinader es todo lo contrario a lo que hacían ustedes. Ustedes eran corruptos, el presidente Luis Abinader, un hombre honesto. Ustedes no escuchaban a la población porque se hacían los sordos. El presidente Abinader es un hombre que sí escucha, que sí ve, porque también se hacían los ciegos ustedes. O sea, el presidente Abinader es todo lo contrario, y quizá por eso ustedes entiendan que el presidente Luis Abinader, con su estilo, ha creado un pragmatismo muy distinto de gobernar, y quizá por ello ustedes
al no entenderle, dicen que no sabe gobernar, porque el presidente Abinader gobierna para la República Dominicana, no para un grupito, que eso era lo que hacían ustedes, se sentían encumbrados allá arriba y no bajaban nunca a escuchar el clamor del día a día de la población. Más sin embargo, el presidente Abinader sí lo hace y por ello toman medidas así como esta, de sacrificarse como gobierno para que los bolsillos de los dominicanos no sigan siendo afectados con los precios internacionales del barril de petróleo y mucho más con situaciones convulsas que hemos tenido con relación a, por ejemplo, la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, pero el COVID, o sea, fueron una serie de eventos, uno mundial que fue el COVID-19 y la guerra entre Ucrania y Rusia, que también tuvo una repercusión que aunque no están muchos países, se podría decir, involucrados, que solo son, entre comillas, 2 naciones que están involucradas, pero es una guerra que también causó un impacto mundial, aunque no se puede considerar como una tercera guerra mundial, pero sí sus efectos en cuanto a la economía se refiere, pues sí tuvo un impacto mundial debido a que Ucrania es uno de los mayores productores de productos como el trigo, una serie de donde se derivan muchísimos subproductos para alimentos del sorgo. O sea, Ucrania es un país que a nivel agrícola produce muchísimo y eso causó un impacto negativo en cuanto a la economía. Más sin embargo, el presidente Luis Abinader siempre ha estado sacrificando el gobierno para no afectar los bolsillos de los dominicanos. Y eso hay que reconocerlo, eso hay que aplaudirlo y hay que darle un reconocimiento como el presidente que más le ha dolido la situación económica de los dominicanos, porque es un presidente, como dije ahorita, que no se mantiene elevado allá en su cumbre, sino que baja a escuchar el clamor del pueblo. Y eso es importante en un gobernante que escucha, un gobernante que ve, un gobernante que se siente de igual a igual con la población. Eso es un gobernante que vale oro y eso es lo que tenemos nosotros como gobierno de la República Dominicana, el presidente Luis Abinader. Vamos a hacer ya otra pausa y cuando retornemos venimos con la parte final del programa. Retornamos a su espacio Da Forum por Metrovisión, Canal 62 de Aster y Claro. Y vamos a comentar un poco una noticia penosa que muchas veces no nos gusta comentar, pero estamos acá para eso. Y es que los restos de la boricua asesinada por el dominicano serán trasladados a Puerto Rico la próxima semana. Fue una noticia que la verdad muy lamentable y consternó a la República Dominicana, al igual como a Puerto Rico, cuando se supo esa noticia del asesinato vil de esa joven. La verdad es que no sabemos qué es lo que está pasando al ser humano, que ha perdido esa parte de humanidad, porque no hay ningún conflicto que lo lleve a usted, y mucho más con un ser querido, a cercenarle la vida.
Porque si usted no puede convivir con alguien, si usted no puede convivir con una persona, pues creo que lo que deben sentarse, analizar el tema y alejarse uno del otro. Que quizá duela, sí es cierto que duele alejarse, pero duele mucho más cuando usted le quita la vida a su amada y luego tiene usted que ir a la cárcel. O muchas veces también que quedan niños y luego indefensos, porque cuando muere un padre y el otro está preso, esos niños quedan indefensos, son huérfanos. Y esa familia también se desintegra. Entonces, creo que esto debe llevarnos a reflexión de que no podemos seguir por el camino que vamos de violencia como sociedad, que hasta al ser que tú quieres, que tú adoras, a ese ser quiere usted entonces quitarle la vida si no va a estar con usted. No podemos vivir de esa manera tan egoísta de que ver a la otra persona como una propiedad nuestra y que no tiene decisión en sí misma para decidir el camino que quiera llevar. Porque hasta una traición entiendo que no debe llevar a esos niveles. Y quizá él ha querido justificar ahora de que la criatura que la joven llevaba no era de él, y que eso tampoco no es una justificación para lo que hizo ese joven. El hecho de que ella estuviese embarazada de otro, lo único que produciría era una ruptura y un alejamiento entre ambos, pero no de llevar las cosas al nivel que la llevó este joven, donde ya él también se ha desgraciado la vida. No volverá a ser un ser humano normal jamás, porque la verdad es que va a cargar en su conciencia lo que él acabó de hacer el 31. Ya para él no habrá jamás una nueva Navidad, ni habrá un año nuevo, al igual como tampoco para ella. Pero él, la verdad, lo sufrirá mucho más. Y eso es lo que debemos llevarnos como reflexión, que en ocasiones no trate de querer destruir al otro, porque al final te está destruyendo a ti mismo. Así que dejamos con este comentario desearle las buenas noches a cada uno de ustedes y gracias por siempre estar esperando este espacio de Forum de 9 a 10 de la noche por Metrovisión, Canal 62. Será hasta mañana donde vamos ya a empezar con el programa de Forum Salud con el doctor Julián Carreño y vamos a estar hablando de diversos temas que le afectan en la salud o para mantenerse saludable. Así que feliz resto de la noche y será hasta mañana.